Hola, ¿qué tal, jóvenes? Les saluda su docente Ronnie Martínez de la clase de Ciencias Naturales. En esta ocasión vamos a hablar de la composición de la materia, un tema muy importante. Como pueden observar ustedes, esta figura que está aquí es una figura atómica. Sabemos que toda materia o todo cuerpo vivo en el espacio y en todo el planeta está constituido por miles y millones de átomos. Bien, yo les pedí que investigaran varios conceptos, entre ellos compuestos químicos. Compuestos químicos son sustancias puras formadas por dos o más elementos combinados en proporciones fijas. Como podemos observar aquí, estos son unos ejemplos de compuestos químicos que podemos observar: el vinagre, que está compuesto por sodio, carbono, oxígeno, hidrógeno. Podemos observar el amoníaco, que está compuesto por nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. El dióxido de carbono, como podemos observar, este azul es el carbono y 2 oxígenos al lado. Y podemos observar la sal o cloruro de sodio o sódico, que es la sal de mesa que nosotros tenemos, que está compuesta por el cloro y por un hidrógeno. Bien, cuando hablamos de la materia o de la composición de la materia, tenemos que saber que existen sustancias puras y existen mezclas. Entonces, cuando hablamos de una sustancia pura, existen dos tipos: de un solo elemento o más de un elemento. Una sustancia simple puede ser atómica o molecular, es decir, un solo elemento, por ejemplo, el hidrógeno, oxígeno, etcétera. Esa es una sola sustancia porque solo tiene un solo elemento. Ahora bien, si mencionamos de más de un elemento, un compuesto químico, como los ejemplos que les di anteriormente, por ejemplo, el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Eso es un compuesto químico, una sustancia pura, pero está compuesta por dos elementos. Por ejemplo, el dióxido de carbono tiene carbono y tiene oxígeno, está compuesto por dos elementos. Ahora bien, cuando hablamos de una mezcla, ya es más de una sustancia, ya no solo es una única sustancia. Está la apariencia uniforme y la apariencia discreta. Cuando hablamos de apariencia uniforme, quiere decir una mezcla homogénea. Cuando hablamos de una mezcla homogénea, sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista. Tienen una sola fase y poseen las mismas propiedades en toda la muestra. Las mezclas homogéneas de líquidos se conocen con el nombre de disoluciones, que están constituidas por un soluto y por un disolvente o solvente, siendo el primero el que se encuentra de menor proporción y el solvente suele ser el líquido. Por ejemplo, si nosotros mezclamos agua con azúcar, el agua sería el disolvente y el azúcar sería el soluto. Ese es un ejemplo de una mezcla homogénea. Ahora bien, también existen otros ejemplos: el agua de mar, que se forma al mezclar agua con diversos minerales, una taza de café con leche, el alcohol con agua, el humo del escape de un auto, la pintura en aceite, la masa para preparar pastel y la tinta en agua. Esos serían también ejemplos de una mezcla homogénea. Ahora bien, vamos con la mezcla heterogénea. Sus componentes pueden distinguirse a simple vista. En otras palabras, se observan diferentes sustancias en la mezcla. Presentan una composición no uniforme. Los componentes de este tipo de mezcla existen como regiones distintas que se llaman fases. Una mezcla heterogénea se compone de dos o más fases. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, un café capuchino con canela, una sopa con verduras. Nosotros vemos que la verdura no se deshace en la sopa y se hace una sola, sino que cuando nos sirven una sopa, nosotros podemos observar la sopa, el agua, y podemos observar que la verdura está aparte. Por ejemplo, el confle o las hojuelas de maíz con leche o fresa. Si usted disuelve la leche, el confle no se va a deshacer y se va a hacer polvo. No, va a estar más blando, sí, pero ahí va a estar y se va a diferenciar. Por ejemplo, lo mismo la fresa también. El arroz con frijoles, otro ejemplo. La ensalada de verduras, el granito. Todos estos son ejemplos de mezcla heterogénea.
Otros ejemplos que les voy a mostrar aquí, sustancia simple, lo que les decía, una sustancia simple es de un solo elemento, hidrógeno, oxígeno, calcio, hierro, cloro, carbono. Ahí está un solo elemento. Ahora bien, sustancias compuestas, estos sí ya tienen están unidos con otro elemento, por ejemplo el agua, la cal, la sal de mesa, el azúcar, el vinagre, el alcohol, todos estos ya están compuestos por dos elementos o más elementos. Ahora bien, las mezclas homogéneas, un ejemplo, las gaseosas, el agua salada, el agua azucarada, café con leche, jugos naturales, el mar y ríos. Todos estos son mezclas homogéneas. ¿Por qué? Porque al hacerse la mezcla entre el solvente y el soluto, se juntan las dos, se hacen una sola. Ahora bien, heterogénea, el agua con la arena, podemos ver que el agua no se mezcla con la arena, no se hace una sola. La mezcla del albañil, el agua con las limaduras, las ensaladas, las sopas, lo que les mencionaba, los frijoles con arroz, podemos ver que no se hace un solo, sino que se juntan, sí, pero está diferenciado el arroz y los frijoles. Entonces, de tarea ustedes van a hacer de la página 171, donde dice evalúo mi progreso, y aparece otra parte más, dos preguntas, las 5 y las 6, en la página 172, donde dice quiero aprender más. Eso no lo van a hacer, solo donde dice evalúo mi progreso. Deben estudiar para la siguiente semana, porque la siguiente semana vamos a hacer una prueba virtual, la cual yo les mandaré el enlace el día que toca la clase, y ese día la van a hacer. Deben estudiar todo lo que hemos hablado en clase, todos los temas que han visto, lo que pueden observar nuevamente los videos para que usted sepa. Y a la hora de la prueba puedo tener su teléfono, su computadora, su libro, su cuaderno, etc. Muchas gracias.